Muy buenas tardes, amados hermanos. Es para mí muy grato poder saludarles en este día, esperando que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Saludar también a mis hermanas en Francia, mi hermana en País Vasco, mi hermana en Noruega y, por cierto, a todos quienes nos acompañan a la distancia cada semana. Quiero invitarles a que podamos dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el libro del profeta Jonás, capítulo número 1, versículo número 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta bendición tan hermosa que me concede de poder dirigirme a ustedes a través de este medio, porque Dios me ha dado la vida y la salud para poder hacerlo, porque ha ayudado a mi esposa también para que podamos cumplir con nuestras labores, y esto solamente es gracia y misericordia de nuestro buen Dios. Gracias al Señor también porque el día viernes pasado, antes de ayer, tuvimos en medio nuestro la visita de nuestro jefe de zona, nuestro pastor Sadrach, nuestro pastor Pedrito, nuestro amado pastor Luis, y tuvimos, luego de haber compartido durante el día con ellos, ya en la tarde un hermoso culto, donde mis hermanos y hermanas de nuestra congregación, acá en la ciudad de Pamplona, asistieron a nuestro hogar, se congregaron en la hora señalada y vivimos un momento maravilloso en la comunión del Señor, donde la presencia del Señor se hizo notablemente presente en medio nuestro, se hizo notoria en cada uno de los corazones. Yo veía las caritas de mis hermanos y hermanas, aún en los niños. Arielita, la hija de nuestra hermana Sandra, que muchas veces se inquieta cuando ve mucha gente, estuvo muy tranquila toda la reunión, y cuando dábamos glorias a Dios, ella levantaba sus manitos, yo la miraba, se sonreía, aplaudía, y esto es gracia y misericordia del Señor. Gracias, Señor, porque en esa noche también llegaron algunas personas que no conocíamos. Una de ellas, nuestra hermana Jacqueline, ella hizo el propósito, le dijo a mi esposa, me dijo a mí también, de que quería ahora servir al Señor en nuestra congregación, así que nuestros saludos para ella también en esta hora. Y también nos acompañaron algunos familiares de nuestra hermana Janet. Fue un momento muy hermoso, muy maravilloso. También llegaron algunos hijitos de mi hermana Leonor, a quienes nos veíamos hace bastante tiempo. Allí llegaron su hijo, su hija Nicole, que participaron de la reunión. Dios bendiga a esa hermosa familia también, a su esposo, nuestro hermano Javier. En fin, ha sido un fin de semana hermoso. Nuestros pastores se fueron ya ayer, se despidieron de nosotros, y creo que hemos quedado con la sensación de no solamente haber cumplido una labor, sino que haber tenido una hermosa experiencia junto a nuestra congregación. Mis hermanos no solamente estuvieron aquí presentes corporalmente, sino que también viendo la necesidad que muchas veces hay cuando hay falta de salud. Mi esposa, pese que ella enferma o no enferma, ella siempre atiende, yo le ayudo en todo, pero mis hermanos preocupados, mis hermanas preocupadas, muchas de ellas llegaron a nuestro hogar trayendo juguitos, bebidas, trayendo tortitas, galletitas. Mi esposa, ella se iba a afanar, además de hacerlo salado, quería hacer cositas dulces, pero mis hermanas permitieron de que no fuera necesario. Una hermana se preocupó de traer flores también, de mandar flores, y la verdad que deseamos de todo corazón que, aunque no es nuestro propósito, no ha sido nuestra intención generar en ustedes algún gasto económico, entendiendo que la situación económica no es la mejor hoy día, pero ustedes se han dispuesto a hacerlo, no recibiendo alguna solicitud, pero nació de vuestros corazones. Así es que Dios bendiga abundantemente vuestros hogares, con vida, con salud, con bendiciones del cielo, espirituales en primer lugar, y todo lo demás se ha añadido. Si hay falta de trabajo, escuche bien,
Dios le va a dar trabajo. Si necesita salud, Dios le va a dar salud. Lo que usted necesite, Dios lo va a suplir. Dios les bendiga en gran manera. Este miércoles con mi esposa ya vamos en dirección a los estudios bíblicos. Ruego vuestras oraciones porque allí tendremos nosotros que cumplir una labor. Mi esposa tiene un doble trabajo, va a tener que dirigirse a través del desarrollo de un tema a nuestras hermanas Dorcas, luego a la juventud de la iglesia. Yo también participaré especialmente con un tema a la juventud, así que ruego vuestras oraciones. Estamos cansados. Estamos un poco fatigados, pero el Señor estará con nosotros. Y también quiero recordar que este jueves no habrá meditación de hermanas Dorcas, por la razón ya comentada, y el próximo jueves, el siguiente, tampoco, porque será la clase mensual. Pero ya al otro jueves volveremos ya a nuestra cotidianidad. La palabra del Señor hoy nos habla en un pasaje muy conocido y recordado por muchos cristianos y también por aquellos que no son cristianos. Si yo le preguntara a un niño si sabe quién es Jonás, más de alguno se recordará de la historia y dirá, aquel que se comió el pez, porque muchos niñitos piensan que el pez se lo comió. Bueno, se lo tragó. La palabra del Señor nos habla de la historia de Jonás. Este libro que es considerado un libro profético, es el libro del profeta, un profeta menor. Pero a diferencia de otros profetas, en este libro no se cuenta, no se da a conocer el detalle de la profecía, como lo hace Jeremías, Isaías, como lo hace Ezequiel, como lo hace Daniel. No, sino que en vez de dar detalles de la profecía que Dios da, lo que se hace es una narración de la experiencia del profeta. ¡Qué maravillosa diferencia! Y se narra la experiencia de Jonás. Desde el momento en que Dios le habla para encomendarle la misión hasta cuando Dios cumple, su propósito en aquel lugar donde Dios quería enviarlo, y luego inclusive lo que pasó con Jonás luego de que ocurrió aquel suceso. Hermanos amados, y esta debe ser para nosotros una enseñanza apropiada para nuestra vida cristiana, porque Dios a nosotros también nos llama para que podamos cumplir cierta labor en medio de la iglesia del Señor. No todos tienen la misma labor, todos cumplimos diferentes labores. Y vamos a mirar que Jonás era un profeta de Dios. No hay duda que era un hombre que estaba atento a la voz de Dios. Y dice aquí que vino la voz de Dios, la palabra de Dios a Jonás, y le dice en el versículo 2 que hemos leído, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Me llama la atención de que Dios le dice, levántate. Esta es la orden divina. A él, que es un profeta, y que si usted mira en los versos siguientes, versículo 9, cuando él le responde a los que pertenecían a la embarcación y lo están confrontando a él para saber por qué la suerte había caído sobre él, usted puede leer los versos siguientes, él se presenta a ellos no negando su naturaleza, su ciudadanía, y les dice, yo soy, verso 9, hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temo, soy hebreo y temo a Jehová. La pregunta que yo me hago es por qué, si temía a Dios, ¿por qué osó en su alma, en su mente, cultivar la idea y desarrollarla de huir de la presencia de Dios? Hermanos amados, aquí hay algo que nosotros debemos entender. Una cosa es que nuestra alma desarrolle ideas, o se genera alguna idea en contra de la voluntad divina, pero otra cosa diferente es que la empecemos a cultivar, la empecemos a retroalimentar y la empecemos a desarrollar, a poner en obra, a ejecutar. Y Dios muchas veces nos permite inclusive que usted y yo, estando en contra de su propia voluntad, Dios nos permite a veces que nos embarquemos en nuestra voluntad, que nos embarquemos en nuestros propósitos, en nuestros objetivos, en nuestros planes de vida. Pero muchas veces, aún así, en medio de nuestra vida, entendemos, a veces, en medio de las tempestades, que tenemos que devolvernos y tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Hermanos, Jonás está muy lejos de Nínive.
Él entiende que Dios le llama a dar un mensaje que no es un mensaje de bendición. Él no va a dar una buena noticia. Él no es portador de un mensaje cómodo a ser entregado, sino que es una mala noticia la que va a entregar, y Dios le dice claramente y pregona contra ella. Es decir, él iba a tener que pregonar contra los habitantes de la ciudad desde el rey hacia abajo. Nínive era la capital de los asirios. Los asirios eran un imperio que en su grandeza eran reconocidos por ser crueles, por ser sanguinarios, ser depravados, ser hombres malvados. Sitiaban las ciudades cuando las querían conquistar, dejaban a los habitantes sin agua, sin comida y luego los mataban. Se dice que en una ocasión tomaron prisioneros a un ejército completo y a todos les sacaron los ojos. A otros los decapitaban y los ponían sus cabezas en las mesas para hacer banquetes de celebración, y celebraban teniendo a la vista la cabeza de sus contrincantes. Eran hombres depravados, sanguinarios, malvados. Aparentemente, como dice la palabra del Señor aquí, los pecados de ellos eran tan abrumadores, tan altos, tan grandes, y esto me recuerda a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Usted recuerda la historia que Dios le dice a Jonás, porque pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando uno mira el capítulo 6 del libro de Génesis, nos damos cuenta que también el pecado de la humanidad había llegado a la presencia de Dios. Tanto fue así que incluso Dios decide exterminar la raza humana. Exterminar la raza humana. Es decir, que Dios en muchos momentos de la historia bíblica tomó la decisión de destruir. Esto no es una falta de amor de Dios, y vamos a ver por qué. Y a lo mejor lo vamos a decir inmediatamente, porque en medio de la amenaza divina, en medio de la amenaza de Dios, allí está la manifestación de su amor eterno. Surge, florece su misericordia gloriosa, que muchas veces hace que el amenazado, el que se ve atemorizado, se arrepienta y se vuelva de su mal camino. La palabra del Señor, amados hermanos, nos muestra de que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, porque parece que no quería ir a cumplir esa labor, porque Nínive se encuentra ya muy lejos de donde él está. Él es un hebreo. Nínive, la capital de los asirios. Esto está entre el río Tigris y el Éufrates, donde está hoy día Irak. Mire esto el mapa, está a miles de kilómetros. Él tendría que cruzar todo el desierto para llegar a esa ciudad y para dar una mala noticia. Mire qué difícil. Dios a veces nos pone en situaciones como esa. Tener que cruzar una situación difícil para embarcarnos a cumplir una labor más difícil todavía. Él sabe que se arriesga a morir, porque ellos son depravados, son malvados, son sanguinarios. Y el mensaje de Dios le significa probablemente morir. ¿Qué es lo que pasa por la mente de Jonás? Yo no lo sé, porque la palabra del Señor no lo aclara del todo. Pero por allí en los últimos versos señala él de que él sabía como profeta que Dios era misericordioso, tal como lo dice Moisés. Y llama la atención que cuando en el capítulo 4 Dios perdonó a la ciudad, porque todos se arrepintieron, aún las bestias ayunaron delante de la presencia de Dios, Dios tuvo lástima y misericordia. Llama la atención, ¿sabe por qué? Porque estamos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios ha dejado registro de que un pueblo tan malvado, depravado, tan sanguinario, tan impío como lo eran los ninivitas, allá entre el año 820-789 a.C., ellos que merecían morir, que merecían ser destruidos, exterminados, Dios en pleno Antiguo Testamento les extiende su mano de amor, su mano de bondad y su mano de misericordia. Hermanos, el Salmo 51 nos recuerda esta actitud misericordiosa de Dios, cuando David dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Y Jonás parece que sabe que Dios no va a despreciar el arrepentimiento de esta ciudad, no va a despreciar el arrepentimiento de ese rey.
Hermanos, ayúdenos a nosotros el Señor. Aquí hay dos caras, la cara de los ninivitas y también la de Jonás. Jonás, entonces, frente a esto, no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No está dispuesto a cruzar el desierto, esos miles de kilómetros. No está dispuesto inclusive a tener como destino la ciudad de Nínive, sino que cambia estos tres elementos. Pone como destino, saca la palabra Nínive y pone Tarsis. En la trayectoria saca al desierto de la trayectoria y pone el mar Mediterráneo. Y quita de alguna manera no solamente la voluntad de Dios también, sino que ahora impone su propia voluntad. Y vemos de que frente a ese propósito de este profeta, ¿verdad?, Dios se lo permite. Cuando Dios le llama y le dice levántate, le dice a Jonás, yo no sé si él estaba dormido o estaba descansando, pero me recuerda lo que decía mi esposa, nuestra hermana Damaris, hace algunos días, cuando Dios llamó a Samuel. Ella decía, parece que Dios muchas veces espera que nuestros sentidos descansen para hablarnos en medio del descanso de la noche, en medio de ese reposo. Y la pregunta es si nuestra alma está sensible realmente a su voz. Y esto me recuerda incluso lo que pasó allá con Pedro, cuando él estaba arriba de la azotea y el Espíritu de Dios le habló y le dijo que se preparara porque le vendrían a buscar para llevarlo a la casa de Cornelio. No sé si él estaba descansando al parecer también. Hermanos, pero qué maravilloso. Le dice Dios, levántate, levántate. Hermanos, y en este escenario, en este contexto, es que verdaderamente Jonás ahora toma la decisión. Tiene que decidir si ir o no ir. Y Jonás efectivamente se levanta, pero para huir, dice, de la presencia de Dios. ¿Podrá el hombre huir de la presencia de Dios? Si miramos la palabra del Señor, Adán quiso esconderse de Dios. Eva lo hizo, pero no lo lograron. Si usted mira la palabra del Señor, muchas veces el pecado, como el caso de ellos, nos hace separarnos, nos genera vergüenza y dolor. Si usted mira a Jacob, cuando él de alguna manera engañó a su padre, defraudó a su hermano, arrebatándole su bendición, ¿qué hizo Jacob? ¿No huyó acaso de la presencia de Esaú? Había temor porque Esaú había amenazado su vida. La semana pasada, entre paréntesis, dije Jacob y Esaú cuando hablé de la ofrenda a Dios, y era Caín y Abel. Así que escribí por allí corrigiendo ese error de nombres nada más, no de la situación. Bueno, volviendo al tema, entonces muchas veces Dios permite que el hombre osadamente crea que es posible huir de la presencia de Él. David, en cambio, entendió que es imposible huir de la presencia de Dios. Había ocultado un pecado durante casi un año. Pero cuando llegó el profeta Natán a decirle la verdad, él se dio cuenta que era imposible esconderse de Dios. Y cuando David reflexiona frente a este asunto, cuando David está orando a Dios en uno de sus salmos, tan profundamente reflexiona que en el Salmo 139, yo miro el verso 7, él hace una pregunta a David, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y él responde y dice así, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Siol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Escuche bien, dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Jonás habrá podido engañar a Dios sobre lo que tenía en su corazón? ¿Cuál era el propósito de Jonás? ¿Acaso cuando se levantó Jonás engañó a Dios y Dios pensó que Jonás se había levantado para ir a Nínive? No, Dios tenía claro cuál era el propósito de Jonás, porque Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios conoce nuestras intenciones. A lo mejor Dios ha encomendado a algunos de los oyentes alguna misión, alguna función en medio de su iglesia. Y a lo mejor sin darse cuenta, usted consciente o inconscientemente está tomando una decisión diferente. Mientras Dios quiere que Jonás vaya por el desierto, él decide irse por el mar.
comprar su pasaje. Y mire cómo Dios le facilita las cosas, porque Dios a veces permite que las cosas sean facilitadas. Mire, verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ese era su destino conforme a su voluntad. Y mire la coincidencia. Y descendió a Jope, desde dónde no sabemos, pero bajó a un puerto llamado Jope. Es decir, tuvo la decisión de bajar. Y halló una nave que partía para Tarsis. Es decir, que ni siquiera tuvo que esperar, preguntar cuando salía alguien hacia esa ciudad de Tarsis, sino que simplemente cuando llegó había una nave que estaba partiendo hacia Tarsis y pagando su pasaje, una nueva decisión. Él podría haberse detenido, podría haber dicho, no, ¿qué estoy haciendo acá? No, yo soy el profeta de Dios, yo tengo que ir a Nínive, tengo que cumplir con mi Dios. Sin embargo, aún estando él, teniendo la oportunidad de decidir algo distinto, sigue tomando decisiones en contra de la voluntad de Dios. Dice, y pagando su pasaje. Luego dice, entró en ella. Podría haberse devuelto, pero entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y en el momento en que entró, pues entonces ya no hubo vuelta atrás. Y ahora es Dios quien responde. Es Dios quien empieza a hablar. ¿Cómo? Moviendo los vientos, moviendo la mar, moviendo esa embarcación con toda la historia que usted conoce. Entonces, amados hermanos, cuando muchas veces el ser humano empieza a alejarse de Dios, a través de una y de otra manera, alejándose por el trabajo, porque a veces lo podemos hacer por el trabajo, alejándose por su propia voluntad, porque tiene otros planes, otros sueños, otras ideas, tiene otro destino, no quiere ir a Nínive, quiere ir a Tarsis. ¿Sabe dónde era Tarsis? Tarsis no era la ciudad de Tarso, como algunos piensan o creen. Tarsis, de acuerdo a los antecedentes bíblicos, los antecedentes históricos también que he podido revisar y lo que dice el diccionario bíblico, Tarsis era aparentemente un puerto que había sido trabajado por los griegos, por los fenicios, y era un lugar donde se exportaba el metal, se comercializaba mucho y estaba ubicado aparentemente en una zona que está en la ribera del mar, en la orilla de la península ibérica, es decir, en el sur de España, desde donde está Huelva hasta Sevilla y Cádiz. Usted lo puede ver en el mapa. Y esta embarcación iba hacia Tarsis, hacia ese lugar. Y ese lugar, si usted lo ve en el mapa, no mira hacia el Mediterráneo. Es decir, que ellos no tenían que solo cruzar el Mediterráneo, sino que pasar también el canal que se encuentra entre África y Europa para pasar al Atlántico y allí llegar a Tarsis. Como ellos no sabían que existía América, Tarsis era lo último de la tierra. Tarsis era lo último, el confín del mundo. Entonces cuando Jonás, estando allá, baja hacia Jope, con la decisión de irse a Tarsis, él lo que está diciendo es que yo me voy al fin del mundo. Es que yo tomo la decisión de irme de acá. Yo me voy a ir a los confines de la tierra, donde nadie me conozca, donde nadie sepa de mí. Y él, siendo profeta, cree que se puede esconder de la presencia del Señor. Algún cristiano, muchas veces en medio de la vida, queriendo huir de Dios, olvidándose que el Salmo 139 dice que para Dios las tinieblas de la noche son lo mismo que la luz del día. A Dios no lo podemos engañar. Dios ve sus acciones en medio de aquellos momentos donde a lo mejor yo como guía, usted cree que nadie lo ve, pero Dios sí lo ve, Dios sí la ve. Cuando usted toma una decisión cualquiera y se va a un lugar o hace una cosa o compra algo que no debe comprar o hace una cosa indebida en contra de una persona, ¿usted cree que pasa inadvertido los cielos? Pues en los cielos no pasa inadvertido. Desde los cielos Dios nos está mirando y era imposible esconderse de la presencia de Dios. Recuerdo la experiencia de una hermana que quería en mi país ir a una fonda, a una ramada. Una fonda, una ramada es un local donde se vende comida, donde se bebe alcohol, se baila en tiempos de las fiestas patrias en Chile, 18 y 19 de septiembre. Y allí la gente del mundo va, la iglesia no, porque es un lugar muy corrompido. Pero esta hermana quería ir a conocer y se le ocurrió pedirle permiso a su pastor para no hacer nada indebido, dijo ella. Fue a pedirle permiso a su pastor, una actitud inmadura. Pero ella fue y el pastor, tratando de ser lo más sabio posible para no herirla, prefirió darle una respuesta sabia para que ella razonara y con su propio razonamiento tomara una decisión. ¡Qué hermoso!
Y su pastor le dijo, bueno, hermana, yo le doy permiso, pero le voy a pedir un solo favor. Por favor, que Dios no la vea. La hermana se fue, pero con el problema de cómo hacerlo para que el Señor no la viera. Hermanos míos, ¿podremos engañar a Dios? A lo mejor Jonás hubiera dicho, al ver que todo se daba, llegó a Jope, justo iba partiendo de una embarcación, tenía dinero para comprar pasaje, lo compró, había pasaje, porque podría no haberlo habido, pero había pasaje, lo compró, entró, logró entrar y se embarcó en el mar. Se subió al barco. El mar simboliza el mundo. Muchas veces preferimos, en vez de sufrir en la vida, en vez de enfrentar a Nínive, en vez de enfrentar el desierto, preferimos enfrentar el mar del mundo. Hermanos amados, siendo que Jonás tenía la certeza que si él se hubiera ido por el desierto, aunque hubiese sido muy duro, muy difícil la experiencia, pero Dios estaría con él. En cambio, en el mar le tocaría estar solo. Hermanos amados, no te embarques en cualquier cosa. No digas, las cosas se me están dando tan fácilmente que a lo mejor es la voluntad del Señor. A lo mejor el Señor está conmigo en esta idea. El Señor me pide que yo haga esto otro, pero yo quiero hacer esto otro y parece que Dios me está dando permiso. Hay hermanos tan osados que a veces dicen, yo soy el regalón del Señor, yo hago lo que yo quiero y el Señor nunca me reprende, nunca me castiga. Yo me preocuparía, porque la palabra del Señor dice que aquel que es tomado por hijo, Dios sí lo reprende y Dios sí lo castiga. Si usted ha tomado la decisión de huir, si usted ha puesto en su vista un destino distinto, no es Nínive, sino que es Tarsis, cuidado. Si no quiere cruzar por el desierto del Evangelio, que es duro, difícil, y prefiere que lo lleven en una embarcación suavecito, pero por el mundo, usted corre mucho peligro. Si usted decide hacer su propia voluntad y no la voluntad de nuestro Creador, corre mucho peligro. No lo haga. Mejor encomiéndese en la mano del Señor. Cumplamos la voluntad del Señor y entendamos de que aunque nos vayamos al fin del mundo, allí Dios siempre nos estará mirando. Y como última lección, el Antiguo Testamento, que nos muestra un Dios tan, muchas veces severo, nos enseña a Dios a través de este relato de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia, que cuando Él muchas veces, claro, lo hizo allá con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La destruyó, cuando muchas veces también vemos o leemos lo que hizo con el diluvio, vemos la amenaza de Dios. Pero esta ciudad que se sintió amenazada, acorralada, se arrepintió y esto demostró que en ese momento, en medio de la amenaza divina, también florece el amor eterno de nuestro Dios, que es mucho más abundante. Por eso, hermano, entendamos que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es mucho más abundante de lo que Jonás pensaba. Este pueblo Nínive, que era pagana, gentil, malvada, depravada, sanguinaria, fue perdonada por el Señor. Y a Jonás eso le molestó. Él era un orgulloso, él era un engreído. Él era una persona sanguinaria, peor que los ninivitas, porque él se paró desde lejos a mirar la destrucción de la ciudad. Él quería gozarse viendo cómo los ninivitas morían. Eso no lo puede esperar un hijo de Dios. Ojalá ningún cristiano se goce en lo malo, sino que podamos, ojalá, cumplir la labor que Dios tiene en nuestra vida, pero siempre reconociendo que nuestro Dios es un Dios eternamente amoroso. Dios nos bendiga y para el Señor sea la honra y la gloria. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, por estos consejos que nos has entregado. Ayúdenos, Señor, para entender que en cualquier lugar donde queramos escondernos, a cualquier lugar donde queramos huir, tú siempre estarás en ese lugar. Señor, ayúdenos en esta hora, te lo pido y ruego, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga grandemente y todos invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.